Bienvenidos a la sesión de población y muestra del curso de metodología de la investigación. El día de hoy nos vamos a dedicar más a lo que es el tema de selección de la muestra y al final tocaremos un poco, solo brevemente, algunas cuestiones sobre el cálculo de tamaño de muestra. Para empezar con la sesión, lo primero que tenemos que tener en claro son las definiciones de población y muestra. Si nosotros recurrimos al diccionario de epidemiología, nos dice que la población es una colección completa de unidades, es decir, elementos de un universo, del cual puede tomarse una muestra. Estas unidades van a compartir ciertas características en común. De las características que más nos importan, nosotros vamos a prestarle atención a tres. Las que son más fáciles de entender es el espacio y el tiempo. Siempre que hablamos de una población, esta tiene que estar limitada en un área geográfica y también tiene que estar ubicada en algún momento del tiempo. La parte que es un poco más difícil es la descripción en base al sujeto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar de que la población se trata solo de personas. Y no es así. Realmente en una población de estudio pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser plantas, incluso pueden ser objetos inanimados, como pueden ser rocas, historias clínicas, registros, etc. Entonces, este es un punto en el cual nosotros necesitamos tener bien en claro cuál es la población, cuáles son los sujetos, cuáles son estas unidades con las cuales nosotros estamos trabajando. Una forma fácil y sencilla de reconocer a nuestra población es mediante la pregunta de investigación, ya que la población siempre tiene que estar descrita en la pregunta de investigación. Entonces, lo que aparece en tu pregunta, esa es la población objetivo, esa es la población en la cual tú vas a querer, a la cual tú vas a querer llevar tus resultados. Otra definición, obviamente importante, es la de muestra. Bueno, según el diccionario, una muestra es un subconjunto seleccionado de la población, que mencionamos hace un rato, y cuyos datos van a ser analizados. Entonces, nosotros tenemos ahora el concepto que la muestra es un subconjunto. Entonces, si la población es el universo, entonces la muestra es un subconjunto de ese universo. Cuando nosotros hablamos de muestra, siempre tenemos que pensar de que en un estudio no podemos, o bueno, es muy difícil que nosotros podamos evaluar a toda la población. Entonces, dado que no podemos evaluar a toda la población, necesitamos trabajar con un pequeño subconjunto de esta, y esta sería la muestra. Pero dada que la población es tan diversa, la muestra de alguna forma debería ser representativa de la población. Esa característica es bastante importante cuando nosotros estamos trabajando de repente en un estudio descriptivo, donde queremos ver cuál es con qué frecuencia se presenta una condición, o cuál es la característica más frecuente dentro de una población, o cuál es el valor promedio de alguna característica. Por ejemplo, cuando se quiere hacer un estudio sobre prevalencia de alguna enfermedad, o sea, hipertensión, diabetes, tuberculosis. No podemos abarcar a toda la población del país y mucho menos del planeta, entonces se puede tomar una pequeña muestra y a partir de esa muestra podemos hacer ese cálculo, esa proporción, esa prevalencia. O si queremos, por ejemplo, calcular un promedio, este, por ejemplo, el nivel de glicemia promedio o el promedio de edad, por ejemplo, en la cual las personas ingresan a la universidad, ¿no? En esos casos también podemos tomar nosotros una pequeña muestra y medir la variable y calcular el promedio o la medida que nosotros querramos. Sin embargo, tenemos otros estudios más complejos. Más allá de la descripción tenemos los estudios analíticos en los cuales nosotros queremos comparar dos poblaciones y queremos ver si una característica se presenta a la misma frecuencia en ambas poblaciones o si determinado valor promedio también es igual entre ambas poblaciones.
Entonces, ahí ya el objetivo, o que nosotros buscamos, es evaluar, o lo que nosotros, ya que buscamos evaluar esa relación entre una variable de exposición y un desenlace, entonces la muestra también debería presentar esa relación de exposición-evento, exposición-desenlace, igual a cómo está presente dentro de la población. Entonces, ahí viene un punto importante. Entonces, quiere decir que la muestra, o que las características de la muestra, deben parecerse en la población según o qué características deben parecerse a la población, dependerá del diseño del estudio. Si estamos hablando de un estudio descriptivo, entonces nosotros esperamos pues, que el evento se presente en nuestra muestra de la misma forma en la que se presenta en la población. Si estamos hablando de un estudio de asociación, lo que nosotros buscamos es que a medida de asociación o la magnitud de la asociación en nuestra población también se vea representada en nuestra muestra. Idealmente, la muestra debe provenir de la población a la cual yo quiero realizar mi inferencia. Pero en ocasiones esto no es posible. A veces nosotros queremos realizar una inferencia para una población delimitada, de repente en un espacio determinado o en algún momento en el tiempo, y yo tengo que utilizar información proveniente de una muestra, que pueden ser los mismos sujetos, en la descripción que hemos dicho anteriormente, pero que están ubicados en otro espacio o que de repente han sido medidos en otro momento. Obviamente esto va a tener sus consecuencias. Pueden haber errores en esas mediciones, pueden haber sesgos también. Entonces, si bien son útiles, muchas veces esta clase de mediciones o esta clase de muestras, ya que no comparten todas esas características, sí pueden presentar alguna clase de problemas. Para efectos prácticos, no siempre vamos a tener acceso a una muestra nueva cada vez que nosotros querramos realizar un estudio. Entonces, hay que ser un poco flexibles por esa parte, pero tampoco ser exagerados. Eso que nos lleva precisamente al siguiente punto, que la obtención de la muestra realmente determina la viabilidad de prácticamente cualquier estudio. Si uno no tiene los recursos para medir o realizar las evaluaciones necesarias a una determinada muestra, posiblemente el estudio no pueda ser llevado a cabo. Igual, si la recolección de la muestra y el análisis correspondiente requiere de mucho tiempo, entonces posiblemente el estudio tampoco va a ser viable. Entonces realmente la obtención de la muestra es un elemento importante que se tiene que considerar antes de realizar cualquier estudio de investigación. Entonces, con lo que nosotros hemos visto, podemos tener esta gráfica. Tenemos una población objetivo, en la cual nosotros vamos a querer aplicar nuestros resultados. E idealmente de esa población objetivo nosotros vamos a tomar un pequeño subconjunto que será nuestra muestra. Es esta muestra en la que nosotros, o es este subconjunto de sujetos, en el cual nosotros vamos a evaluar, al cual nosotros vamos a medir, vamos a obtener los datos, los vamos a analizar y vamos a obtener estos resultados. Y los resultados que nosotros obtengamos en esta muestra van a poder ser aplicados a nuestra población. Y entonces ahí entra un concepto importante que es el de inferencia. Cuando buscamos en el diccionario sobre inferencia, este nos dice que es un proceso mediante el cual se pasa de observaciones o axiomas a generalizaciones. Es decir, nosotros empezamos a observar características en algún grupo reducido de sujetos y esas observaciones, estas mediciones, este análisis nos va a permitir obtener conclusiones que van a ser aplicables al grupo más grande, es decir, a nuestra población. En estadística, esto queda mucho más claro, que es el desarrollo de generalizaciones a partir de los datos de una muestra. ¿Ya? Usualmente,
cuando hablamos de tamaño de muestra y el proceso de muestreo, ¿no? Van a haber de todas maneras ciertos grados de incertidumbre, pero estos procesos de cálculo de tamaño de muestra y selección de la muestra van a hacer que esta incertidumbre sea relativamente calculada y también va a formar parte de los resultados que nosotros vamos a reportar. Un elemento muy importante, y lo hemos mencionado hace un momento, es el de la representatividad. Muchas veces cuando recién estamos iniciando en investigación, se nos dice que las muestras tienen que ser siempre representativas o 100% representativas de la población, lo cual es correcto. Lo incorrecto es asumir que tiene que ser representativa en todos los aspectos. O sea, la muestra tiene que ser un clon chiquito, por así decirlo, de esa población más grande. Y no necesariamente es así. La representatividad nos dice que la muestra se asemeja a la población de alguna manera. Entonces, ahí ya nos está diciendo que podemos tener un grado de libertad, un margen en el cual nosotros nos podemos mover. Entonces, una forma de abordar la representatividad es recordar de que debemos diferenciar aquellos aspectos que son útiles y que son importantes que sean iguales con aquellos aspectos que no lo son. Entonces, ya lo dijimos, en los estudios descriptivos, cuando nosotros queremos realizar estudios descriptivos, la representatividad es importante prácticamente a todo nivel. Si nosotros queremos medir una proporción, ok, esa variable tiene que estar tan representada, las características relacionadas a esa variable tienen que estar representadas en la muestra tal cual se presentan en la población. Pero, por ejemplo, cuando hacemos un estudio analítico y queremos evaluar la asociación entre un desenlace y una exposición, hay algunas cuestiones que pueden ser un poco flexibles. Por ejemplo, poner un ejemplo bastante simple. Queremos evaluar nivel socioeconómico y queremos evaluar las personas con muy bajo nivel socioeconómico y las personas con muy alto nivel socioeconómico dentro de un área geográfica limitada. Entonces, si quisiéramos tener una muestra totalmente representativa, la proporción o la cantidad de sujetos con nivel socioeconómico más alto debería ser mucho menor a la cantidad de sujetos con un nivel socioeconómico menor. Eso lo sabemos todos. Poca gente tiene un nivel socioeconómico tan alto. Pero, si mi objetivo es evaluar la asociación, cuando yo tome mi muestra, no me interesa tanto de que el número de sujetos con mayor nivel socioeconómico sean iguales, o sea tan frecuentes a lo que yo encuentro en la población. Lo que me interesa es que esa relación entre el nivel socioeconómico y mi variable de desenlace sea igual. Entonces, en mi muestra puede ser que el número de sujetos en el nivel socioeconómico más alto sea numéricamente igual al número de sujetos que están en el nivel socioeconómico más bajo. Eso es totalmente aceptable. En ese caso, mi muestra se está diferenciando de la población en la frecuencia con la que se presenta la exposición. Pero la relación entre mi exposición y mi desenlace sí tiene que mantenerse, de todas maneras. Entonces, ahí, si se fijan, la frecuencia de la exposición no es representativa de la población, pero la relación entre exposición y desenlace sí lo es. Entonces, siempre que estamos frente a un estudio, tenemos que percatarnos en eso. No juzguemos a una muestra solo porque no viene directamente de la población a la cual queremos inferir los resultados. Siempre tenemos que juzgar una muestra dentro del marco de, ok, las características importantes para mi estudio pueden ser aplicables a la población a la cual yo quiero inferir los resultados,
Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Uno de los métodos de selección que, por definición, debería asegurarnos cierto grado de representatividad es la selección aleatoria. La teoría nos dice que una selección aleatoria va a hacer que mi muestra sea muy similar a, a la población de la cual proviene. Sin embargo, nada es perfecto. Y este proceso de selección aleatoria también puede hacer de que tengas una muestra que no sea representativa de tu población. Puedes tener una población entera del Perú, quieres hacer una selección aleatoria y por azar, por ejemplo, te salen personas solo mayores de edad. Por azar. La selección es aleatoria, entonces por azar puede suceder. Entonces, eso puede arruinar tus resultados, por ejemplo. O puede ser que por azar te toquen puras personas con hábitos de vida poco saludables, por así decirlo. O cualquier característica que se te ocurra. Entonces, eso siempre es posible. Entonces, si bien la selección aleatoria te ayuda por definición a lograr esta característica, no siempre es posible. Por eso siempre necesitamos describir a nuestra muestra y asegurarnos de que esas características importantes son parecidas a la población, o a lo que se espera o lo que se ha reportado en otros estudios con respecto a la población. Por último, lo que ya habíamos mencionado, nunca olvidar, un error frecuente es asumir que todos los estudios requieren que una muestra sea 100% representativa. ¿No? Ya lo hemos explicado hace un rato que no necesariamente es. Entonces, ahora que ya sabemos qué es una población, qué es una muestra, cuál es el grado de representatividad que nosotros queremos, entonces vemos que la selección de la muestra va a depender de bastantes características. Entonces, la primera es el objetivo del estudio, ¿no? Si el estudio va a ser un estudio descriptivo o si va a ser un estudio analítico. Requiere procesos distintos. Igual, el diseño del estudio. Si va a ser un estudio transversal, la selección de la muestra va a ser diferente a la que si va a ser un estudio de cohortes o si va a ser un estudio de casos y controles. Y también la selección de la muestra va a depender del desenlace, ¿no? ¿Cuál es la variable de desenlace? ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tan fácil o difícil es de medirse? Todos esos elementos van a cumplir un rol al momento de que nosotros queramos elegir cuál es el proceso de selección de la muestra. Un proceso importante, y antes de pasar al tema principal de esta clase, son los criterios de selección. Entonces, aquí solo un minuto para recordarles que al momento de elegir a un sujeto, este sujeto debe cumplir todavía por dos filtros, debe pasar por dos filtros. Entonces, el primero son los criterios de inclusión. Son aquellas características que nuestros sujetos de estudio tienen que tener sí o sí. Y los otros son los criterios de exclusión, que son aquellas características que los sujetos no deben tener. Un error frecuente con esto es que se escriben los criterios de exclusión como si fueran el negativo, o si fuese lo contrario de los criterios de inclusión. Y eso es un error. Entonces, lo que yo quiero mostrar en este gráfico es que vean que es un proceso secuencial. Es decir, los sujetos primero tienen que pasar por el filtro de los criterios de inclusión. Y una vez que los sujetos han pasado por ese filtro, se les aplica el segundo filtro, que es el de los criterios de exclusión. Entonces, los criterios de exclusión no pueden ser los negativos de los de inclusión, porque para llegar a ese filtro ya tuvieron que cumplir los primeros. Entonces, tengan bastante cuidado con esto. Entonces, ahora sí, entrando de lleno al tema de hoy. Selección de la muestra. En la literatura van a encontrar distintos procesos para la selección de la muestra. Pero nosotros podemos agruparlos en dos categorías mayores, más importantes, que es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Eso es lo que hace realmente la diferencia en el tipo de selección. Las otras clasificaciones que vamos a ver más adelante generalmente se debe a casos especiales o a situaciones especiales que requieren que nosotros
tomemos determinadas acciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los muestreos probabilísticos y los no probabilísticos? Estas dos grandes familias. Lo principal es justamente esta característica de la representatividad. Cuando hablamos de un muestreo probabilístico, el objetivo es que la muestra sea representativa en alguna medida de la población. Entonces, esa es nuestra meta. Cuando el muestreo es probabilístico, cada sujeto dentro de mi muestra, cada sujeto dentro del marco muestral, perdón, tiene una probabilidad conocida de ser elegido. No confundir probabilidad conocida con igual probabilidad, porque esto no es así. Van a haber escenarios en los cuales la probabilidad de ser elegido, la probabilidad de caer en tu muestra final, no va a ser la misma para todos los sujetos. Y aún así es un muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque lo que importa es que la probabilidad sea conocida. Esto cuando veamos los distintos tipos de muestreo probabilístico, nos vamos a dar cuenta que empieza a tener un poco más de sentido. Por otro lado, la otra gran familia de muestreo no probabilístico, en esos procesos, la representatividad no es una meta. Prácticamente lo que nosotros queremos es simplemente alcanzar el tamaño de muestra bajo determinadas condiciones, en las cuales la representatividad no es lo más importante. Entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad de que cada sujeto sea elegido no va a ser conocida. Entonces, prácticamente ¿de qué depende esta diferencia? De algo llamado el marco muestral. Pues para conocer la probabilidad de que un sujeto sea conocido, tengo que saber, ok, ¿cuántos sujetos voy a elegir y cuál es el total de sujetos entre los cuales voy a elegir esa muestra? Haciendo ese cálculo, n minúscula sobre n mayúscula, yo puedo conseguir la probabilidad. En los estudios no probabilísticos, yo sé cuántos sujetos voy a elegir, pero desconozco cuántos son los sujetos elegibles. O sea, desconozco la n mayúscula. Entonces, allí es donde empiezan a presentarse estos problemas de representatividad. Solo para mencionar algunos tipos, no vamos a abordar estos métodos de selección en esta sesión, pero para que los conozcan, sobre todo porque hay unos que utilizamos con bastante frecuencia, es el muestreo por conveniencia. Ese muestreo por convencional, ese muestreo en el cual nos paramos en la calle y evaluamos a todas las personas o hacemos encuestas a todas las personas que pasan hasta cumplir nuestro tamaño de muestra, ese es un muestreo por conveniencia. Entonces, ¿cuál es la definición de muestreo por conveniencia? No, simplemente es aquel muestreo que se realiza en algún grupo o en aquel subgrupo donde sé que va a ser fácil que yo obtenga una respuesta. Hablando de encuestas. Donde me hagan fácil encontrar a mis sujetos elegibles, ahí yo voy a ir. No sé cuántos son, no sé cuánto es el n total, pero sé que ahí va a ser más fácil. Por eso el ejemplo de las encuestas en las calles es el mejor. ¿Cuál es el problema? Que al ser un muestreo por conveniencia está sujeto a varios errores sistemáticos, errores de selección. El error más frecuente o el sesgo más frecuente es el de participación. Obviamente, un muestreo por conveniencia van a participar solo la gente que quiere participar y que de repente por iniciativa propia se acerca para participar. Entonces, ese sesgo de participación hace que algunos de tus resultados puedan no ser los correctos. El otro tipo de muestreo no probabilístico es el propositivo, también llamado el muestreo a propósito, la selección a propósito, perdón, en los cuales tú buscas así y a dedo eliges al sujeto que quieres evaluar. ¿Por qué? Porque el sujeto de repente tiene más información, tú sabes que ese sujeto tiene información que tú necesitas para tu estudio. Esta clase de muestreo se utiliza sobre todo en estudios de tipo cualitativo, en los cuales tú quieres conocer la forma de pensar de un grupo, ¿no? Entonces tú vas donde
ciertas personas, que a veces son los líderes, o a veces son algunas otras personas particulares dentro de ese grupo, que tú sabes que te van a dar la mayor cantidad de información. El otro muestreo no probabilístico es el muestreo por cuotas, en el cual, igual, tú quieres realizar tu muestreo, necesitas personas, pero necesitas, por ejemplo, que el 20% sean mujeres y el resto que sean varones. Que el 50% tenga menos de 30 años y el otro 50% más de 30 años. Entonces simplemente haces tu muestreo por conveniencia, y a medida que vas avanzando ves que eso cumple una cuota, entonces, ok, ya terminé de evaluar, ya cubrí mi cuota de mujeres dentro de mi muestra, ok, a partir de ahorita solo recluto varones. Ya cumplí mi cuota del 50% menor de 30, ok, entonces ahora solo voy a evaluar a sujetos que son mayores de 30 años. Entonces, como se ve, es realmente como un subtipo de muestreo por conveniencia, pero que este, al, al hacerse o el muestreo al realizarse o completarse en la medida que se van cumpliendo las cuotas, también ingresa o permite que ingrese otra clase de sesgos. Por último, el de bola de nieve, que es que consiste en que se recluta a un pequeño número de sujetos, obviamente no es el número total de tu muestra, y entonces se le pide a esos sujetos que te refieran o que inviten a otras personas a participar del estudio. Ese muestreo se utiliza sobre todo cuando las poblaciones son muy pequeñas o son de difícil acceso. No son fáciles de encontrar por distintos motivos, ya sea porque son pequeños en número, porque de repente por algunos estigmas sociales prefieren no revelarse de forma abierta. Entonces, como son tan difíciles de encontrar, muestreo probabilístico no vas a poder hacer porque no hay un registro de todos ellos. Por conveniencia va a ser bien difícil encontrarlos, no va a haber un lugar o un espacio en el cual los puedas encontrar fácilmente. Como no sabes quiénes son, no los puedes elegir a propósito. Entonces, ante estas dificultades, se utiliza el esquema de bola de nieve. Igual también va a tener sus sesgos y problemas, pero para esa clase de poblaciones, entonces, es muchas veces la única forma de acceder a ellos. Entonces, como vemos, ya desde estos pequeños ejemplos, la selección de la muestra o el método de selección de la muestra depende mucho de la población y de los del estudio. Con respecto a los tipos utilizados con mayor frecuencia, estos tipos de muestreo probabilístico, vamos a guiarnos de algunos ejemplos. Entonces, un ejemplo que me gusta tener bastante frecuencia es el de la prevalencia de anemia en gestantes en un establecimiento de salud. Solo quiero calcular cuál es la prevalencia de anemia. Entonces, dado que yo me encuentro en un establecimiento de salud, aunque solo voy a evaluar a las gestantes que son atendidas en un establecimiento de salud, entonces yo voy a tener un marco muestral, que van a ser todas las historias clínicas que ustedes van a ver representadas ahí. Entonces, ok, si ya tengo un marco muestral y ya tengo un tamaño de muestra definido, lo único que necesito es, ok, hacer mi selección. Entonces, aquí es donde entra el muestreo tan utilizado, tan mencionado, ¿no? Que es la selección aleatoria simple o el muestreo aleatorio simple, en el cual lo único que necesitamos es nuestro marco muestral. Entonces, una vez que tenemos nuestro marco muestral, aquí tenemos 12 sujetos que van a representar esa muestra, nosotros simplemente vamos a aplicar primero los criterios de inclusión y exclusión, son universales, calculamos nuestro tamaño de muestra y luego hacemos nuestra selección. Antes de la época computacional, ¿no? Antes de la existencia de las computadoras, nosotros podíamos utilizar pues sorteos, ¿ya? O podíamos utilizar tablas de números aleatorios. Incluso las tablas de los números aleatorios eran el elemento más confiable que incluso los sorteos, ¿no? Pero la esencia es la misma, ¿no? Tienes a todos los sujetos elegibles, ¿no? Los pones en una bolsa real o imaginaria, o los codificas y en base a esos códigos, al azar, empiezas a obtener a tus sujetos hasta completar tu tamaño de muestra.
Ahora, con la llegada de las computadoras, los software estadísticos ayudan en eso bastante, ¿no? Imagínense que tu muestra sea de 500, tu marco muestral sea de 5000 sujetos, o sea, no hay una bolsita con la cual tú puedes realizar tu sorteo de manera sencilla, ¿no? Y el proceso contable de números aleatorios podría volverse un dolor de cabeza, ¿no? Ahora, los software estadísticos han realmente ayudado mucho en este proceso. Incluso hay páginas web que de por sí te permiten hacer muestreos aleatorios, ¿no? Algunas veces cuando los tamaños de muestras son pequeños, son gratuitos y creo que pasado cierto nivel ya tienes que pagar, pero en sí el acceso pues es mucho más sencillo, ¿no? Sobre todo para tamaños de muestras grandes. Entonces, muestreo aleatorio simple es algo que ya conocemos, que ya hemos visto, entonces por este lado no vamos a tener problemas. Y aquí viene el proceso. Vamos a nuestra población, necesitamos nuestro tamaño de muestra es 4, entonces aleatoriamente se eligen los 4 sujetos, ¿no? Por azar, la teoría nos dice que los sujetos o que esta muestra va a ser representativa de la población, ¿ya? Pero ya hemos visto que posiblemente no, ¿no? Siempre está el azar. Pasemos a esta otra pregunta de investigación, en la cual queremos, okay, ¿cuál es el promedio de edad de los postulantes a la universidad, ¿no? En un año, ¿no? Acá, por ejemplo, acá en Perú. Y aquí entrábamos en ese escenario, ¿no? Ok, tengo el marco muestral. Tengo todos los postulantes de todas las universidades del Perú en un año. Ok, y ahora yo quiero hacer un muestreo aleatorio. Pero esto se va a volver un dolor de cabeza. Porque si tengo que tomar una muestra de 1000, 2000 sujetos, pues mi tabla de números aleatorios va a ser muy cansada, el sorteo va a ser casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que yo podría utilizar? Y aquí hace su aparición el muestreo aleatorio sistemático, o la selección aleatoria sistemática, en la cual solo aumenta un paso. Primero, seleccionamos el marco muestral tal como lo hicimos en el anterior. Nuevamente tenemos a nuestros 12 sujetos. Marco muestral en nuestra población fuente, lo cual nosotros vamos a encontrar nuestros sujetos. Luego vamos a realizar la identificación de los sujetos que son elegibles o no, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Calculamos el tamaño de muestra, fíjense hasta aquí todo es igual que el muestreo anterior. Y luego vamos a crear grupos. Vamos a crear el número de sujetos elegibles entre el tamaño de muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a todo este marco muestral vamos a crear tantos grupos como tamaño de muestra necesito. Obviamente esos grupos van a ser más o menos del mismo tamaño, ¿ya? Entonces, una vez que yo tenga esos grupos, los voy a tener que ordenar bajo algún criterio. Aquí ya están ordenados del 1 al 12. Pero ya que mi tamaño de muestra es 4, yo voy a tener grupos de 3. El primer grupo va a ser del 1 al 3, el otro va a ser del 4 al 5, perdón, del 4 al 6, del 7 al 9 y del 10 al 12. Entonces, ya lo que necesito es simplemente realizar solo un sorteo. Por ejemplo, en el sorteo, para este ejemplo, me dice que va a salir el segundo. Entonces va a salir el segundo de cada grupo. En el primer grupo del 1 al 3, el segundo es el número 2. En el segundo grupo del 4 al 6 va a salir el segundo, que es el 5. En el grupo del 7 al 9 va a salir el segundo, que es el 8. Y en el grupo del 10 al 12 va a salir el segundo, que es el número 11. Entonces, tomamos nuestra muestra. Como ven, solo hemos realizado un sorteo, nada más, una selección, un solo sujeto. Y luego, ese sujeto elegido, en el orden en que ha sido elegido, se va a repetir para cada uno de los grupos. Y ya que tengo tantos grupos como tamaño de muestra necesito, entonces así yo voy a obtener mi tamaño de muestra final. ¿Cuál es el problema? Como se puede apreciar mejor en este gráfico, la inclusión del sesgo. Entonces, cuando nosotros realizamos un muestreo sistemático, puede ser que el orden que hayamos elegido, ya sea de forma inintencional o de repente a propósito,
se sabe, asumimos que es sin intención, se generen patrones, como podemos ver acá. Prácticamente el patrón es que el segundo de cada grupo siempre es de color rojo. Entonces lo que vemos acá es que los sujetos azules no están presentes en mi muestra. Y bajo la premisa de que es un estudio descriptivo, quiero hallar el promedio de una edad, entonces voy a ver que eso no es posible. No, porque los sujetos azules no están presentes y sus edades se van perdidas. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Como les dije, esto es bastante útil cuando los n son bastante grandes, ¿no? Pero ahora con el avance de la ciencia y gracias a los software que tenemos disponibles, ya prácticamente la selección aleatoria sistemática no es necesaria. ¿No? Los software nos ayudan mucho y podemos igual trabajar con números muy grandes y utilizar un muestreo aleatorio simple. Van a haber otros escenarios en que los cuales se tenga que realizar selección aleatoria sistemática, sí pueden existir todavía. No lo podemos descartar, por lo tanto, lo tienen que conocer. Y en sí, estos son los dos mecanismos de muestreo probabilístico más importantes. Lo otro que vamos a ver ahorita son pequeñas variaciones o pequeños agregados que les vamos a hacer a estas técnicas de muestreo para nuevamente poder lidiar con algunas cuestiones de la realidad. Veamos esta pregunta que dice, ¿cuál es la prevalencia de acceso a medicamentos en Ayacucho? Lo que nosotros vemos acá es un mapa acerca del índice de desarrollo humano. Al índice de desarrollo humano podemos utilizar un proxy de nivel socioeconómico. Y lo que nosotros vemos acá es las regiones que están pintadas con un tono más oscuro son aquellas zonas más pobres. Por lo tanto, y por otro lado, las zonas con un color más claro son las zonas con un nivel socioeconómico más alto, un mayor índice de desarrollo. Entonces, si nosotros utilizáramos un muestreo aleatorio, podría ser que por azar ya me salieran todos los sujetos de la sección norte, en los cuales si yo quiero evaluar acceso a medicamentos, posiblemente yo estaría sesgando mis resultados. Bueno, seguramente voy a estar sesgando mis resultados, ya que estaría incluyendo en mi muestra solo a sujetos con poco índice de desarrollo y por lo tanto poco acceso. Por el contrario, si yo quiero, o de repente si por azar, solo aparecen los sujetos que están en la zona sur, ¿ya? El sesgo se va a ir hacia el otro lado, en el cual voy a tener solo sujetos con índice de desarrollo humano elevado y por lo tanto mayor acceso a medicamentos. Entonces, por sí solos, no me dan el panorama completo de la región Ayacucho. Entonces, lo que yo puedo utilizar en esta clase de situaciones son los estratos. Entonces, ¿qué son los estratos? Simplemente son agrupaciones creadas a partir de una característica en común. De manera que todos los sujetos que están dentro de cada estrato comparten dicha característica. Esta característica se forma a partir de una variable, como por ejemplo lo que hemos visto hace un rato. Índice de desarrollo humano, alto, medio, bajo, por decir una caracterización para nuestro ejemplo. Entonces, para hacer el muestreo aleatorio, el muestreo por estratos, primero tenemos que dividir a mi población en base a una o más características y crear nuestros estratos. Cada estrato por sí solo no es representativo de la población, porque obviamente cada estrato es un fragmento de la población. Ahora, usualmente, en un estudio descriptivo, lo que yo quiero es que mi muestra se distribuya proporcionalmente entre los estratos. Si mi estudio es analítico, puede ser que los estratos sean los grupos de los cuales quiero tomar mi muestra y por lo tanto el número de sujetos de cada estrato va a ser el mismo. Como ya dije, eso depende
de cada uno o del objetivo del estudio. Entonces, nosotros podemos ver acá los tres diferentes estratos. Pueden ser de cualquier tipo, grupos de edad, sexo, bueno, en este caso serían solo dos, nivel socioeconómico, condición, salud o enfermedad, etc. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Bueno, en este caso, ya que es un estudio descriptivo, quiero mantener la proporcionalidad y ya que mi tamaño de muestra es 4, ok, voy a elegir un sujeto del grupo azul, voy a elegir dos sujetos del grupo rojo y voy a elegir un sujeto del grupo verde. ¿Y cómo hago la elección del sujeto? Bueno, puedes utilizar cualquiera de las formas que ya hemos visto. Puedes utilizar muestreo aleatorio simple, puedes utilizar muestreo aleatorio sistemático, o puedes utilizar incluso un muestreo no probabilístico. Entonces, por eso les digo que esto ya, o esta parte del muestreo por estratos, básicamente es un añadido a lo que nosotros ya conocemos o ya hemos visto. Entonces, ¿cuándo utilizamos estratos? Cuando queremos asegurarnos de que una variable, por ejemplo, para nuestro ejemplo, la variable del índice de desarrollo humano, ya, no vaya a afectar mis resultados. Entonces, estratificando por estas variables que pueden alterar mis resultados y eligiendo mi muestra en base a estos estratos, entonces yo puedo controlar ese posible efecto. Puedo prevenir que por azar se introduzca sesgo en el momento de la selección. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que conocer muy bien cuáles son esas variables y cuáles son los estratos que se tienen que formar. Ahora, obviamente, ustedes primero tienen que medir cada uno de estas variables por las cuales se forman los estratos y asegurarse que los sujetos están en el estrato que les corresponde. Por último, vamos a ver este ejemplo, el cual nos dice, ¿cuál es el promedio de habitantes por vivienda en la Sierra del Perú? Entonces, nosotros podemos ver una imagen de la sierra, y lo que nosotros siempre vamos a encontrar es que vamos a encontrar pequeñas agrupaciones de viviendas. Y para las personas bueno, que han ido a la Sierra Profunda, las personas que hemos hecho serums, vamos a reconocer, nosotros sabemos, que hay zonas en las cuales las viviendas están muy dispersas entre sí. Hay que caminar kilómetros, horas o días para poder visitar dos viviendas cercanas, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito realizar esta clase de evaluaciones? Entonces, voy a gastar demasiados recursos. Hacer un muestreo aleatorio entre todos los habitantes o todas las viviendas del Perú podría ser de que me mande por azar, solo salga una vivienda que está muy extremo, que está muy alejada, y el solo hecho de tratar de evaluar a los sujetos de esa vivienda va a hacer que yo consuma muchos recursos humanos, logísticos, administrativos, económicos, etc. Entonces, en esos casos, lo que yo puedo utilizar es el muestreo por conglomerados. Pues, ¿en qué consiste? Simplemente nos permite ayudar a crear grupos. Por si acaso, los conglomerados, este es el ejemplo frecuente, que es el conglomerado delimitado por una zona geográfica. Pero también pueden haber conglomerados por otras características, por si acaso. Entonces, cada conglomerado va a ser un pequeño grupo de sujetos. La teoría te dice que cada conglomerado representa de alguna forma a la población. Igual, no necesariamente es así, pero nosotros damos un salto de fe en que todos nuestros conglomerados van a representar a nuestra población de alguna forma. Y lo que seleccionamos ahora ya no son los sujetos, sino que seleccionamos a los conglomerados. Entonces nuestro muestreo quedaría de esta forma. De nuestros 12 sujetos, hemos creado 6 conglomerados de 2 unidades cada uno. Pues como mi tamaño de muestra es 4, entonces nosotros
seleccionamos dos conglomerados. ¿Cuál es el problema? Que nuevamente los conglomerados puede que no sean tan representativos de la población, como por ejemplo pueden ver este conglomerado donde están los sujetos 7 y 8, en los cuales no están representados ni los azules ni los rojos. Y si por azar ese conglomerado hubiese sido seleccionado, estaríamos perdiendo información. Igual, ¿qué pasa si hubiese salido el conglomerado 1 y 2 y el conglomerado 11 y 12? Estaríamos perdiendo la información de todos los sujetos de color verde. Entonces, también tenemos este problema. ¿Qué significa eso? Que no hay proceso de selección de la muestra que sea perfecto. Todos los tipos de muestreo tienen problemas, todos los muestreos tienen sus fortalezas y todos los tipos de muestreo tienen sus debilidades. Al final nosotros vamos a tener que elegir el tipo de muestreo dependiendo de las características de nuestro estudio. A veces el acceso a la información o a la población es muy fácil, el acceso al marco muestral es muy fácil, entonces muestreo aleatorio simple es lo que podemos utilizar. A veces, como este escenario, el acceso es difícil, ¿no? Los sujetos están muy dispersos, entonces tendríamos que utilizar un muestreo por conglomerados. A veces, aparte de los conglomerados, queremos nosotros asegurarnos de que haya otra variable que sea bien representada en nuestra muestra. Entonces tengo que hacer un muestreo que combine tanto conglomerados como estratos. Entonces, y a veces yo voy a querer hacer muestreos en varios pasos. Y ahí es donde entra el muestreo multietápico. El muestreo multietápico no le he puesto una diapositiva en sí porque simplemente es crear muchas etapas o realizar muestreos en etapas consecutivas. Y cada etapa de muestreo puede utilizar cualquiera de los muestreos que ya hemos visto. Por ejemplo, en una primera etapa, bueno, cuando realizamos muestreo por etapas, siempre van a haber conglomerados. En una etapa, escojo un grupo de conglomerados. Por ejemplo, por muestreo aleatorio simple. Luego, en la segunda etapa, de esos conglomerados que han sido elegidos, ahora yo los divido por estratos. Igual, cada estrato tiene sus propios conglomerados. Yo ahora hago un muestreo aleatorio sistemático, por ejemplo. Luego, en una tercera etapa, puedo agarrar los conglomerados que fueron seleccionados en la segunda y de ahí elegir a los sujetos que finalmente voy a evaluar. Por ejemplo, los sujetos los puedo elegir por conveniencia. Entonces, todo mi esfuerzo de las primeras dos etapas se arruinó en la tercera. Con conveniencia empiezo a agregar sesgos y demás. Entonces, ¿qué quiere decir que en muestreo multietápico lo único que estamos haciendo es crear etapas? La única condición de muestreo multietápico es que en cada etapa la elección se hace entre los conglomerados elegidos en la etapa anterior. Nada más. Entonces, este sería lo importante sobre la selección del. Solo para mencionar algunas cositas, aquí también me pidieron que hable un poquito sobre el tamaño de muestra, solo 10 minutos más. Cuando hablamos del tamaño de muestra, muchas veces nos referimos o utilizamos solo la información de estudios previos, y eso no es así. Cuando hablamos de tamaño de muestra, es que nosotros necesitamos realizar un cálculo, y ese cálculo de tamaño de muestra tiene un motivo. Y muchas veces se escapa de nuestra cabeza cuál es ese motivo. Entonces, aquí yo lo voy a tratar de mostrarles. Cuando hablamos de tamaño de muestra, nos referimos a que la muestra tiene que ser lo suficientemente grande para capturar toda la variabilidad que existe dentro de la población, pero a la vez tiene que ser lo suficientemente pequeña para que podamos medir a estos sujetos y poder medir esta variable. Entonces, este tamaño de muestra va a depender tanto del diseño del estudio, como si el estudio es descriptivo o es analítico, y también va a depender de cuál es el tipo de variable.
¿no? Si la variable es categórica y por lo tanto vamos a calcular una proporción, o si la variable es numérica y por lo tanto vamos a calcular promedio. Entonces, estas dos características, diseño de estudio y tipo de variable, entonces hacen que el cálculo de tamaño de muestra sea distinto. Vamos a ver el ejemplo clásico que se pone de los estudios descriptivos. Cálculo para un promedio, ¿no? Que es la fórmula que ustedes ven acá. Que a muchos de ustedes les va a parecer un dolor de cabeza, otra vez fórmula, que nunca me acuerdo de la fórmula, de dónde sale esa fórmula. Pero si recordamos de dónde sale esa fórmula, vamos a poder entenderlo. ¿Ya? Simplemente para recordar qué significa cada símbolo, entonces tenemos el n, que es el tamaño de muestra, tenemos el z de alfa medios, que es el valor del nivel de confianza, ¿no? Entonces, para un alfa del 5%, ¿no? Para un error tipo 1 del 5%, el valor z de alfa medios es 1.96. En estadística, todos lo sabemos de memoria. El delta es el margen de error. Y vamos a ver margen de error de qué. Y el sigma, pues, es el símbolo de la desviación estándar, ¿no? Y sigma al cuadrado sería la varianza. Si nosotros reordenamos los datos y vemos n por sigma es igual a sigma cuadrado por z al cuadrado entre delta al cuadrado, posiblemente no nos suene de ningún lado, pero realmente esto proviene del cálculo del intervalo de confianza. Cuando nosotros queremos calcular el intervalo de confianza, siempre hablamos de que es el valor promedio más menos un error estándar. ¿Y qué es el error estándar? El error estándar son esos bracitos cada uno de los bracitos del intervalo de confianza. Entonces, cada uno de esos bracitos, ¿cómo se calcula? El error estándar es simplemente el z de alfa medios por la raíz cuadrada de la varianza entre el n. Entonces, simplemente cuando nosotros reordenamos esos valores o esos datos, obtenemos la fórmula que ustedes tienen al frente, que es el del tamaño de muestra. Entonces, este delta de acá, ese margen de error, es simplemente esa longitud del bracito del intervalo de confianza. Entonces, mientras más grande es el intervalo de confianza, mientras más largo es ese bracito, mayor va a ser ese delta. Mientras más pequeño sea ese bracito, más pequeño se va a hacer ese delta. Lo importante es que no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea ese brazo, lo importante es que ese brazo siempre tiene que representar el 95%. ¿Ya? O siempre tiene que estar sujeto solo a un 5% de error tipo 1. Y eso está dado por el valor z de alfa medio. Entonces, ese punto es importante. Ya una vez que ustedes recuerdan esto, se pueden dar cuenta también de que ese delta es lo único que ustedes pueden modificar. El z de alfa medios prácticamente es por convención, alfa siempre va a ser 5, casi nunca va a cambiar. La desviación estándar es una característica propia de tu variable, entonces eso tú tampoco lo puedes cambiar, es una característica de la naturaleza, no puedes cambiar la naturaleza. Y lo único sobre lo cual tú puedes ejercer algún tipo de cambio es en el delta. Entonces tú defines qué tan grande va a ser tu intervalo de confianza y por lo tanto, mientras más grande, más impreciso va a ser. Y solo tú puedes elegir qué tan pequeño vas a querer que sea y por lo tanto, mientras más pequeño, más preciso. ¿Cuál es el problema? Como ustedes pueden ver, ya que el delta está en el denominador, mientras más preciso quieres ser, mayor va a ser tu tamaño de muestra. Y me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los cálculos de las proporciones?
En el cálculo de proporciones nada cambia, realmente lo único que cambia es la desviación estándar o la varianza, si queremos entender todo el símbolo completo, el sigma cuadrado. La única diferencia es cómo se calcula esa varianza. Para el cálculo de las proporciones, el cálculo de la varianza es P por 1 menos P, o la proporción por el complemento de la proporción. Y listo, si ustedes se dan cuenta en las fórmulas de este cálculo también de muestra para una proporción, se van a dar cuenta de que eso es así. Todo nace de acá. ¿Y qué pasa, José Alfredo, si no queremos realizar un estudio sino un estudio analítico? Pues que nada cambia, prácticamente todo se mantiene. Ya que estamos en un estudio analítico, entonces igual vamos a tener un sigma cuadrado. Vamos a tener una varianza, solo que esta vez ya no va a ser la varianza de una proporción, sino que va a ser la varianza de la diferencia. Perdón, entre dos promedios. El ejemplo para promedios. Entonces, esa varianza para promedios también tiene un cálculo. Usualmente vamos a ver esta fórmula cuando las varianzas son iguales. Cuando son diferentes, este símbolo de 2 por sigma al cuadrado se vuelve un monstruo más grande, ¿ya? Por si acaso. Ya que estamos en un estudio analítico, además del error tipo 1, tenemos que incluir el error tipo 2. Entonces, lo que antes era solo z de alfa medios al cuadrado, también tenemos que añadirle el z del beta, del error tipo 2. Y ya que estamos hablando de una diferencia de promedios, el delta ahora va a ser reemplazado por esta diferencia que yo quiero encontrar. Entonces, nuevamente, z de alfa medio, z de beta, sigue siendo una convención, no podemos modificar eso. Sigma al cuadrado sigue siendo una característica propia de la variable, tampoco podemos modificar eso, y lo único que nosotros podemos, digamos, entre comillas, modificar o con lo que podemos jugar es con la diferencia. Ustedes me pueden decir, bueno, José Alfredo, ¿qué me estás diciendo? La diferencia entre dos grupos es la que es, nosotros no podemos jugar con esa diferencia. No, es cierto, nosotros no podemos jugar con esa diferencia, pero nosotros podemos asumir qué tan grande o qué tan pequeña es esa diferencia. Entonces, si nosotros asumimos que la diferencia es muy grande, vamos a necesitar un tamaño de muestra más pequeño. Si nosotros asumimos que la diferencia es muy pequeña, entonces vamos a necesitar un tamaño de muestra más grande. Pero nuevamente, es el único punto en el cual nosotros podemos utilizar nuestra imaginación o el único punto en el cual nosotros podemos suponer cosas. El numerador en esa ecuación prácticamente nunca se mueve. Muy bien, entonces, cuando hablamos de proporciones, ¿qué sucede? Z de beta permanece igual, Z de alfa medios permanece igual, la diferencia ahora de ser promedios son diferencia de proporciones, y el sigma cuadrado de la diferencia de proporciones ya sí se vuelve un monstruo más grande, ¿no? Y ahí sí ustedes pueden ver la fórmula de cálculo de tamaño de muestra para la diferencia de dos proporciones, y ustedes sí se van a dar cuenta que es una monstruosidad. Pero al final esa monstruosidad simplemente nace de acá, nace de esta ecuación bastante simple. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta segunda parte? Que no dependan del tamaño de muestra que se utilizó en otros estudios. Es buen punto de partida, pero no digan que su estudio es bueno o que es mejor solo porque tienen un tamaño de muestra más grande que el estudio que ustedes están tomando como referencia. O no digan que el estudio es malo solo porque su tamaño de muestra es menor al que han encontrado en otro estudio. Realmente el tamaño de muestra es una sola de las características de todo un diseño de estudio. ¿Ya? Y si el diseño de estudio está bien hecho, el tamaño de muestra solo tendría el problema de falta de precisión. Créanme que entre todos los errores que pueden existir dentro de un estudio científico, la falta de precisión
es posiblemente uno de los menos dañinos. El error más dañino es el de la falta de validez, la falta de certeza. Ese sí te daña el estudio. Así tengas un n infinito, si el estudio no es válido, ya no hay nada que lo salve. Así es que, por favor, no sean tan... Cuando lean un artículo, no sean tan rigurosos con el tamaño de muestra, pero cuando ustedes tengan que hacer un estudio, tampoco no es que dejen de lado el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es importante. Así que, por favor, trátenlo con respeto. Muy bien, me había olvidado de esto. Aquí son los niveles, los valores para cada uno. ZB, por si acaso, para un error tipo 2, usualmente del 20%, entonces poder estadístico es de 80%, el valor de Z suele ser 0.84. No, Z alfa ya lo hemos visto, eso no está cambiando. Evaluar. Muy bien, eso sería todo para la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les ayude o los motive a, investigar un poco más sobre muestreo, tanto selección de la muestra, criterios de elegibilidad, representatividad, que es un tema muy interesante realmente, y tamaño de muestra, que a veces se nos olvida la importancia del tamaño de muestra. Bien, eso es todo conmigo. Muchas gracias.